Bueno, continuamos con esta parte A del capítulo 6 en la temporada 2 del curso de programación en Free Pascal Lazarus Project. En el capítulo anterior alcanzamos a hacer el diseño y los elementos para calcular la media de una lista de datos y dejamos bien configurada la función para calcular la media. Vamos ahora entonces a ir a la función, a la unidad de utilidades, y vamos a crear otra función que la vamos a llamar calcular el mínimo. Mínimo también de una lista de datos de tipo string list. Esto nos tiene que devolver un número real. Entonces control, shift y C para implementar. Necesitamos que una variable i de tipo entero para hacer un ciclo for y recorrer los elementos. Necesitamos un dato de tipo real. Entonces el resultado de la función va a ser el primer elemento de la lista. Pero bueno, vamos a decir que el resultado es igual a 0 porque no sabemos si la lista tiene datos. Preguntamos si los datos .com es mayor que 0. Entonces hagamos lo siguiente. Vamos a obtener un dato así. Dato es igual a string to float. Y vamos a pasar los datos en la posición 0. Vamos a tomar el primer elemento y le tenemos que pasar, recuerden el capítulo anterior, un format settings. Entonces tenemos que crearnos esta variable y luego decirle el separador decimal que queremos. Con eso entonces ya sabemos que el mínimo resultado podría ser el primer dato. Podría ser, es una posibilidad. Luego hacemos el ciclo para i igual a 1 hasta datos.com. Aquí le ponemos un do, un begin, aquí begin y end. Pascal por lo general siempre nos completa el begin y el end. Entonces lo que vamos a hacer es volver a tomar el dato, pero ya en la posición i-1. Y como sabemos que el resultado del mínimo se almacena aquí, entonces le preguntamos si el dato es menor que el resultado que ya consideramos que es el mínimo. Entonces vamos a decirle que el resultado es igual a dato, que tome ese como el mínimo. Supongamos que el primer elemento que guardó aquí fuera un 5. Luego, bueno, la primera vez que lo hace no va a pasar nada porque toma el mismo elemento. Luego el siguiente número que toma son 4. Pregunta, ¿4 es menor que 5? Sí, por lo tanto si 4 se guarda el resultado. Como hace el ciclo hasta que termine, finalmente entonces nos va a entregar el valor mínimo. Entonces ya tenemos otra función más, calcular mínimo. Entonces acá vamos a ponerle una variable que se llame coma mínimo. Voy a configurar aquí por defecto una lista de elementos reales como 3.2, 4.2, que sean notas por ejemplo de un estudiante, 0.2, 0.3, 2.8, 4.3, 3.8. ¿Cuántas notas llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con esas 7 está bien para hacer las pruebas. Entonces aquí ahora calculamos el mínimo. Entonces tenemos la variable mínimo. Observen que por acá aparece una función que se llama mínimo, en el cual yo le paso dos valores a y b y me dice quién es el mínimo. Pero pues esa no nos interesa. De pronto hay otras funciones donde les pasamos datos, pero nosotros ya tenemos una función que hace eso. Mínimo es igual a utilidades punto calcular mínimo. Inclusive utilizar así es mejor porque vamos directamente a la función que necesitamos y le pasamos los datos. Me voy a copiar esto y ahora entonces aquí escribimos que el mínimo, y aquí es mínimo. Listo, y ahí lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es que este archivo de utilidades
nos va a servir para este proyecto y para todos los que ustedes van a crear en adelante. Ustedes dicen, necesito calcular el mínimo. Entonces lo que va a hacer es importar la unidad de utilidades y van a tener muchas cosas para probar. Listo, entonces vamos a ejecutar aquí. Le damos calcular. Aquí nos imprime la lista de números. Nos dice que la media es 2.69 y el valor mínimo es 0.2. En ese mismo sentido vamos a crear aquí en el archivo de utilidades la función máximo. Prácticamente sería esta misma, le va a cambiar solamente aquí el nombre como máximo, control shift y C, y me voy a copiar aquí todo este contenido del mínimo, porque solamente hay que cambiarle algo. Miren que yo copié desde var hasta en. Ahora ustedes no lo pueden copiar acá, tienen que borrar el begin, porque aquí lo que ustedes copiaron también contiene el begin. Entonces ya contiene el begin, por eso hay que borrar el begin. Acá simplemente hay que escribir mayor. Si es mayor que el resultado, entonces lo guarda. Y listo, con eso tenemos lo del mínimo. ¿Qué hacemos acá? Copiamos esto. Creamos una variable que se llame máximo. Esta variable va a ir aquí, aquí y aquí. Así es la programación, reutilizar código copiando y pegando. Calcular máximo. Recuerden siempre, control espacio. Vamos a compilar. Le damos aquí en calcular y nos dice que el máximo es 4.3. Entonces tenemos una función que ya está haciendo cálculos de forma rápida utilizando ese string list. Bueno, ahora vamos a continuar con la función de la varianza. Entonces vamos acá arriba y vamos a crear una función que se llame calcular varianza. Pasamos unos datos de tipo string list y esto nos tiene que generar un número real. Entonces control shift y C. Bueno, para la varianza vamos a buscar la fórmula de la varianza. Aquí tengo la fórmula de la varianza. Dice que la varianza, que se simboliza como S cuadrado, va con una sumatoria de i igual a 1 hasta n. Tomo cada dato, le resto la media, elevo eso al cuadrado y eso lo divido entre n menos 1. Fíjense que ya la media la tengo calculada, o tengo, mejor dicho, una función que hace eso aquí con la función calcular media. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, var, voy a crear una variable que se llame media de tipo real. También necesito hacer un ciclo for, entonces necesito una variable integer. Necesito una variable que vaya calculando la suma de este cuadrado. Necesito utilizar la librería de matemáticas porque necesito calcular potencias. Entonces acá arriba pongo mat, listo. Y tenemos que preguntar que si los datos .count son mayores que 0, porque si no, pues no tiene sentido hacer calcular el resultado. Entonces vamos a suponer que el resultado inicial es 0 por si no hay datos, que eso no lo hemos probado todavía. Listo, vamos a empezar calculando la media. Media se hace así, calcular media y le pasamos los datos que vienen por acá. Esto me parece muy potente porque ya no tengo que volver a realizar todo este ciclo que hice acá para calcular la media. ¿Qué tengo que hacer ahora? Necesito aquí también un dato y necesito una variable format settings, fs tipo t format settings. Aquí lo que voy a hacer es crearla, fs, bueno, crearla no, definirle el decimal, separador decimal en punto. Listo, ahora entonces, ¿qué hacemos? Un ciclo for que va de i igual a 1 hasta datos .count, y lo que hago es bueno, acá también tengo que iniciar la suma en 0, la suma de esos elementos elevados al cuadrado. Bueno, yo tengo siempre una costumbre y es que el ciclo for lo dejo separado acá arriba para poder entender que ahí empieza el for, aunque está en negrita, pero no me gusta que quede aquí pegado a otras líneas. Pues como una costumbre ya de cada uno.
Entonces, miremos la fórmula otra vez. Dice, a cada dato le resto la media. Entonces lo voy a hacer así. Suma es igual a suma más la potencia de a cada dato. ¿Y cómo tengo el dato? Tengo que obtener el dato acá. Dato es igual a string to float datos en la posición i-1 y le paso el formato. Ahí ya tengo el dato. Entonces tomo el dato, le resto la media y eso lo elevo al cuadrado. Ahí se calcula la suma. Finalmente el resultado va a ser igual a dividir la suma entre la cantidad de datos. Datos.count menos 1. ¿Por qué menos 1? Aquí dice que es por menos 1. Y hemos calculado así la varianza. Control D, digo que sí, organizo el código y vamos a utilizarlo acá. Vamos a crear aquí una variable que se llame varianza. Vamos a copiar estas dos líneas. Vengo y tomo la varianza que iría aquí, aquí y aquí. Y aquí no sería calcular máximo, sino calcular varianza de esos datos. Control D y sí. Y ejecuto el programa. Entonces lo va a calcular y nos dice que la varianza es 3,05. Nos falta ya para terminar este video crear una función para calcular la desviación estándar. Entonces creamos función calcular desviación estándar. Voy a escribirla así. Tengo que pasarle unos datos de tipo tStringList y esto me tiene que devolver un número real. Implemento y aquí ¿qué hago? Resultado es igual a la raíz cuadrada de calcular la varianza con los datos, porque esa es la desviación estándar, es calcular la raíz cuadrada de la varianza. Pero como yo ya tengo la varianza, pues yo no voy a volver a crear todo este código para la varianza, simplemente calculo la varianza y ahí entonces obtengo los datos. Si lo ven muy raro, pueden hacer esto: varianza de tipo real, calculan aquí la varianza con esta función y estos datos son los que me están enviando acá y luego le calculo la raíz cuadrada de la varianza. Aquí ustedes se preguntan, bueno, y no hay condición de que los datos no vengan. Esa condición ya está aquí. Ya está aquí en la varianza. Dice que si los datos es mayor que 0, el resultado es 0 y por lo tanto la raíz de 0 es 0. Con eso tenemos ya la desviación estándar. Entonces aquí vamos a poner desviación estándar. Copiamos esto. Esto todo es como para hacer las pruebas. Desviación estándar. Porque todo el código en limpio nos está quedando acá, que luego lo vamos a poder reutilizar. Esto lo pego aquí y aquí. Y aquí sería desviación estándar. Y aquí no sería calcular varianza, sino calcular desviación estándar. Listo, ejecutamos. Y calculamos. Ahí tenemos desviación estándar. Vamos a ponerle acá un 0. Borremos esto, a ver qué nos dice. A ver, dice acá. El resultado suma es igual a datos.count menos 1. O sea que esto es en la desviación estándar. Si datos es mayor que 0. Pero porque no cumplió la validación. Si datos.count es mayor que 0, a veces nosotros necesitamos hacer pruebas acá, pero no tenemos un memo. Aquí en esta unidad ustedes le dan F12 y no tienen memo ni nada para hacer pruebas. Entonces, ¿yo qué hago? Utilizo una librería que se llama Dialogs. Este Dialogs me permite, vamos aquí en la varianza, mínimo, máximo. Aquí en la varianza me permite hacer una prueba y es chumesas. El chumesas funciona aquí porque lo estoy utilizando desde la variable Dialogs. Y aquí le digo datos igual y voy a ponerle más datos.text.
Este coma text lo que hace es mostrarme todos los datos separados por coma. Ejecutamos. Aquí tengo esto, le voy a dar calcular. Y fíjense que dice que los datos son estos, 3.2, 4.2, 0.2, ok. Ok, listo, ahí lo hizo 2 veces. Ahora los vamos a borrar, borro esto de acá. No le va a mandar nada, le digo calcular. Dice que los datos están vacíos. Otra vez. Y ya no sé por qué ya no salió el error. Vamos a comentar esta línea. Y vamos a ejecutar. Entonces borramos, le damos calcular, no pasa nada. Seguramente si yo aquí le doy espacios me sale el error. No, bueno, no sé de dónde salió el error, ya no sé de dónde sale. Pasémosle, bueno, ¿qué pasa si le pasamos letras? Ahí sí nos sale un error. Dice que A no es un flotante válido. Luego miraremos cómo resolver ese tipo de problemas, pero creo que hasta aquí cumplimos con el objetivo de nos dan unos datos y calculamos la media, el mínimo, el máximo, la varianza y la desviación estándar. Espero les haya gustado este video. Luego entonces empezamos a depurar las funciones con otra cosa que no hemos visto todavía, que es tratamiento de errores y obsesiones para que las funciones nos queden bien optimizadas. Nos vemos en el siguiente video.